Ok, bienvenidos en esta noche, ya no es tarde. Vamos a tocar un tema que tiene muchísima información a través de los siglos. Yo les quiero hacer una pregunta y quiero un voluntario. ¿Qué día estamos hoy? A saber, ya saben la conclusión, ¿sí? Pero, ¿qué día estamos hoy? A ver, supuestamente hoy estamos martes martes 9 de abril del 2019. ¿Y qué significa eso? Una fecha. ¿Ok? Y esa fecha está regida por un calendario, ¿correcto? Y decimos 9 es referente al 9º día del mes y estamos en el cuarto mes llamado abril y estamos en el año 2019. ¿Pero 2019 de qué? Después de Cristo, correcto, mi querido Milton. ¿Y sabían ustedes que Cristo no nació en el año 0? Hoy en día, hermano, vivimos en una generación privilegiada, como yo siempre lo he dicho, porque tenemos muchísima información gracias a la arqueología, a los descubrimientos y a la tecnología también, ¿sí? Y es muy importante entender que como seres humanos a veces caemos en un grave error. ¿Cuál es ese grave error que muchas veces los seres humanos caemos? Es que asumimos algo como que siempre fue de esa misma manera, ¿no? Entonces, hace 500 años también se manejaba el tiempo así, hace 1000 años se daban las fechas así mismo, como ahorita me lo acaban de decir, hace 2000 años, hace 3000 años, hace 4000 años. ¿Ok? Y bueno, vamos a sus hojitas y vamos a responder ciertos puntos que tenemos ahí. Tenemos 38 puntos en esta lección y vamos a ver este primer punto. Uno de los errores que cometemos muchas veces los seres humanos es que asumimos ciertas cosas como que siempre fueron de esa manera. Según los estudiosos, y yo también calculo, algunos más, otros menos, la raza humana tiene una edad aproximada de 6000 años, de acuerdo a el calendario bíblico. Y por más de 5000 años, hermanos queridos, ¿qué creía el ser humano con respecto a la Tierra? Que era cuadrada, que era plana, ¿de verdad? Que era el centro del universo, ¿de verdad? Por miles de años se creyó eso, porque caemos en el error de asumir ciertas cosas como que siempre fueron de esa manera, ¿no? Y uno de esos errores en lo que tiene que ver es con el calendario que actualmente usamos, el calendario gregoriano. ¿Usted había escuchado que el calendario que usamos actualmente se llama calendario gregoriano? ¿Sabían ustedes eso? Mis jovencitos, Ashley y Eduardito, ¿sabían? Génesis, ¿sabías eso, mi amor? El calendario no, ¿ok? Bueno, el calendario que nosotros usamos se llama el calendario gregoriano. Pero pastor, ¿qué es eso? Bueno, vamos a ver que este calendario que nosotros usamos y que prácticamente, hermanos queridos, el mundo entero lo usa, pero no fue hace mucho tiempo que realmente el mundo lo usa. Y de hecho el mundo lo usa hace más o menos un siglo atrás por asuntos comerciales. Porque cada nación, cada pueblo, cada ciudad tenía su propio calendario. Y miren este mapa, los que están muy atrás tal vez no lo alcanzan a distinguir, pero en este mapa que gracias a Dios lo encontré, creo que se llama La Vía, en una página web. Vemos que el calendario nuestro que usamos, gregoriano, fue impuesto por el Papa Gregorio XIII en el año 1582 de la era cristiana, o sea, 1582 años después de Cristo, ¿ok? Y
inicialmente no fue adoptado por muchos países. Generalmente lo adoptaron los países más católicos, ¿ok? Pero con el pasar del tiempo ya fueron adoptándolo otros países, sobre todo en Europa. Pero si ustedes ven acá a mi derecha, miren, potencias mundiales, ¿sí? Como la Unión Soviética, recién lo adoptó en 1918, hace 101 años atrás. ¿Se dan cuenta? Recién. Rumania en 1919, Grecia en 1923, Turquía en 1926 recién lo adoptó, China en 1912, Estados Unidos en 1867, Japón 1873, en Egipto 1879 y la República Popular de China es la más nueva en haber aceptado este calendario que nosotros acabamos de mencionar. ¿Sí ven? En 1949. Entonces, vamos a nuestra hojita. El calendario gregoriano fue impuesto en 1582, aproximadamente menos de 500 años atrás, ¿verdad? Por el Papa Gregorio XIII. Ya vamos a hablar un poco más a continuación. Italia, España y Portugal fueron los que inmediatamente lo adoptaron. Gran Bretaña y sus colonias lo adoptaron en 1752. Pero fueron a finales del siglo XIX, como ustedes vieron en esa lista, y principios del siglo XX, que las potencias mundiales lo adoptaron. Entonces, ¿qué nos muestra eso, hermanos queridos? Nos muestra que no siempre los países de todo el mundo usaron este calendario. Y de hecho al final les voy a decir algunas fechas de lo que actualmente están otros países. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hemos llegado nosotros a usar este calendario casi mundialmente? Entonces vamos a introducirnos ahora en un poco de historia. Voy a hacerlo panorámicamente porque hay muchísima información sobre esto, ¿sí? Y he tratado de tomar los calendarios que directa o indirectamente nos afectan a nuestros propósitos bíblicos. ¿Me hago entender? Entonces vamos a ver ciertos aspectos, ¿ok? La palabra calendario, hermanos queridos, que usamos actualmente, vino de quiénes. ¿Saben de quiénes vino la palabra calendario? Es una palabra latina. Entonces ¿vinieron de dónde? Si es latina, ¿de dónde vino? Del latín. Del latín, gracias Anita. Sí, pero ¿quiénes hablaban latín? Los romanos, correcto mi Timoteo, ¿no? La palabra calendario que usamos actualmente vino de los romanos. Pero antes de ellos no se llamaba así. La palabra semana, por ejemplo, ¿no? También es una palabra que no siempre se llamó así, ¿ok? Porque la palabra semana viene de séptimo porque son 7 días actuales, ¿ok? Pero vamos a ver que no siempre lo que llamamos en semana eran de 7 semanas en algunos imperios. Y la palabra calendario viene de la palabra latina calendae o calendarium. Y calendarium, pero el calendarium era un libro que registraba eventos astronómicos, agrarios y religiosos de cada mes. Es muy importante que la necesidad de elaborar un calendario o un almanaque, como también se lo conocía antiguamente, ¿sí? Venía sobre todo de esa religiosidad que caracteriza al ser humano. ¿Estamos? Entonces todos hacían sus fiestas religiosas, ¿no? O a sus dioses. Entonces era importante recordarla cada vez y cuando. ¿Ok? La palabra calende, que deriva del verbo latino calare, procede del griego kalein, o kaleo más bien, que significa convocar o llamar, ¿sí? Convocar. Este nombre responde a que en el primer día del mes, llamado el calendario, se convocaba al pueblo a que participase en los varios juegos y festividades que en ese día se celebraban.
Por eso se le llamaban calendarios. ¿Ok? Ahora, ¿en dónde nace la raza humana? Según algunos científicos dicen que en África. Pero de acuerdo a nuestro registro absoluto, que es la Biblia, ¿Vivi? En la Mesopotamia, en el Edén. ¿En dónde quedaba el Edén? El libro de Génesis nos narra que el Edén estaba entre 4 ríos. ¿Ok? 2 de esos 4 ríos existen aún. Y esos ríos que existen aún es el Tigre y el Éufrates, y más conocida como la zona de la Mesopotamia, ¿no? En esta parte del mundo es donde se originó la raza humana. De aquí se fueron dispersando para el resto del planeta Tierra. Y los que de pronto recuerden un poquito de historia, cuando estudiamos historia universal, nos enseñan que el primer imperio que apareció, ¿cuál fue? Este pequeñito de aquí, se llamó el Imperio Sumerio. Miren, o Sumeria, ¿sí ven? 3000 años antes de Cristo aproximadamente, creo que un poquito más de pronto. Después vino el Imperio Babilónico, después vino el Imperio Asirio, después vino el Imperio Neobabilónico, ¿sí? Después vino el Imperio Persa, después vino el Imperio Griego y después vino el Imperio Romano. Ese es el último imperio que hemos tenido, ¿no? Y de acuerdo también a la Biblia, lo que vemos en el libro de Daniel, ¿ok? Y ahí nace la humanidad, y ahí también nace la necesidad de las fechas o de los calendarios, ¿sí? Vamos a nuestra hojita. La civilización humana nació en la zona de la Mesopotamia, donde aparecieron los primeros imperios o reinos, como el Sumerio, el Acadio también, que muy poquito duró, el Babilónico, Asirio y otros. En un periodo de 3000 años, en esa zona de la Mesopotamia, hermanos queridos, han existido multitud de calendarios mesopotámicos o babilónicos o asirios o caldeos, como quieran llamarlos. Una multitud de calendarios pertenecientes a las distintas ciudades o imperios. Ahora, esos calendarios fueron cambiando con el tiempo. Cada ciudad prácticamente tenía su propio calendario. Ahora, recuerde algo, hermano querido. Cuidado, no piense modernamente. No piense que todo el mundo tenía un calendario como usted y yo los tenemos de pronto en la nevera, en nuestra cocina o por ahí colgado en la pared. No, en ese tiempo no era así, ¿ok? Se han encontrado miles y miles de tablillas de arcillas con escritura cuneiforme, que fue el primer tipo de escritura que se ha descubierto. Entonces vamos a dar un vistazo a los calendarios de la Mesopotamia o calendario babilónico. Los calendarios de la Mesopotamia usaban un calendario con respecto a la luna, llamado calendarios lunares, ¿ok? Y se medían de acuerdo a las 4 fases de la luna, como ustedes pueden ver aquí, ¿ok? Aunque supuestamente son 8, pero son 4 fases. ¿Cuáles son esas 4 fases? ¿No? La luna llena, la luna menguante, la luna creciente y el cuarto menguante, algo así, ¿no? ¿Ok? Ya lo vamos a ver más adelantito. Pero los mesopotamios usaron calendarios lunares, ¿sí? ¿Y qué significa un calendario lunar? Significa el tiempo en que la luna da una vuelta total a la Tierra, ¿ok? Pero, ¿cuánto dura ese ciclo lunar? El ciclo lunar dura 29 días y medio. Para ser más exacto, el ciclo lunar dura 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2.9 segundos. ¡Wow! Mucha información, ¿no, verdad? O sea, no es un tiempo exacto, ¿ok? Y el año correspondía a 12 meses lunares o también a 12 ciclos lunares. ¿Y por qué hicieron 12? Porque los babilonios eran los primeros estudiosos de la astronomía, los astros, comenzaron a ver las estrellas y fueron los primeros que instituyeron
lo que conocemos como las constelaciones. Fíjense, ellos ya en ese tiempo, ellos ya podían ver las constelaciones y supuestamente vieron solo 12 constelaciones en el cielo. No les vamos a echar la culpa porque, bueno, ¿no? Pero sabemos que hay millones y millones de constelaciones, pero ahí decidieron hacer 12 meses de acuerdo a cada constelación que a ellos supuestamente le llamaron. Si ven los meses y las constelaciones que van de la mano en el calendario babilónico. ¿Estamos? Ok, y vamos a la hojita. El punto número 6. Los calendarios mesopotámicos eran lunares, es decir, se medían de acuerdo a las 4 fases de la luna, que duraba hasta 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2.9 segundos, correspondiente al mes lunar. Los 12 meses lunares corresponden a las 12 constelaciones que los babilonios determinaron en el cielo. Constituyen un año lunar integrado de 354 días, 9 horas y 48 minutos. ¿Ya se van dando cuenta de algo? Que no hay exactitud. ¿Ok? No hay exactitud. Y más lo que he leído y lo que la ciencia dice, que aún el planeta se está desacelerando. Entonces, todos esos cambios afectan todo esto que llamamos calendario. ¿Ok? Ahora, ¿cuál era el problema con este tipo de calendario? Que al pasar los años, o las estaciones, o las fiestas religiosas, no coincidían en el mismo tiempo del año pasado. Ustedes pueden ver ahí arcillas, o fragmentos de arcillas, ¿no? De calendarios. Miren, calendario estelar, este es el de la biblioteca de Asurbanipal. Gracias a esta página web que le encontré. Este es un almanaque babilónico, como ustedes ven, aproximadamente de 1100 a 800 antes de Cristo. Tiene la lista de los 12 meses del calendario babilónico. Esta es lo que se llama escritura cuneiforme. ¿Ok? Ok, vamos al ojito. 7. Al pasar los años, las estaciones o fiestas religiosas no coincidían en el mismo tiempo, por lo que se hizo necesario añadir cada cierto tiempo un mes adicional al año lunar. Ya lo vamos a ver eso cuando veamos el calendario hebreo. ¿Ok? Y ustedes pueden ver ahí en la pantalla el calendario asirio babilónico, ¿no? Con sus correspondientes 12 meses, su escritura cuneiforme, la logografía, la fonética y la correspondencia actual, ¿no? Nisanu, Ayaru, Simanu, Duhu, Abu, Ululu, Tasritu, Arashana, Isilim, Tebetu, Sabatu, Adaru. ¿Les suenan esos nombres? ¿Ah? ¿No? ¿No les suena ninguno de esos nombres? Ajá, Carlito, muy bien, te felicito. Ajá. Nisanu, Ayaru, Tasritu, Kisilimu, Tebet, Adaru. Hay como 5 o 6 nombres que ustedes lo van a ver muy parecidos a otro calendario que ya les voy a mostrar. Y aquí están también de acuerdo a las constelaciones. Entonces el mes de Nisanu correspondía a la constelación de Aries y así sucesivamente. Ustedes pueden ver y la traducción lo que correspondía: campesino, toro, pastor, cangrejo como animales, ¿sí? Y los símbolos, ¿ok? Que lamentablemente hasta el día de hoy la gente lo usa en el horóscopo, ¿no? Y que supuestamente eso rigen la vida de las personas. No, están más perdidos que el Soyuz, que nunca volvió, ¿no? ¿Saben lo que es el Soyuz? Bueno, ustedes no han de entender, los muchachos, pero en mi tiempo Estados Unidos envió una nave espacial que se llamó el Soyuz a inspeccionar el universo y hasta el día de hoy vuelve, no saben por dónde andará. Porque solamente era de ida, hasta donde daba la señal, ahí, de ahí ya se perdió en el universo. A saber si se estrelló por ahí, qué sé yo. Ok. Bueno, y también gracias a la arqueología, como digo,
ellos, los babilonios, hermano, eran recontra, hiper, súper adelantados en su tiempo. Esto es una esfera de la planisfera de las estrellas. Y la habían dividido en 8 cuadrantes donde estaban localizadas las 12 constelaciones o las principales constelaciones de ellos. ¿Sí ve? No sé si lo alcanzan a distinguir ahí, pero eso es lo que dice aquí. ¿Sí ve? Increíble que hace 5.000 años atrás ellos ya estaban bien adelantados en lo que es la astronomía. Por eso no es de asombrarse que cuando el Señor nació, ¿se acuerda que vinieron los sabios de Oriente? ¿Sí? Ellos eran prácticamente astrónomos, especializados en ese tiempo. ¿Ok? Vamos al siguiente punto. 8. Esta inexactitud se sumaba a que el año solar tiene 325 días. Recuerden entonces, está el calendario lunar, que se toma en consideración la vuelta completa, por así decirlo, de la luna sobre la Tierra. Pero el calendario solar, en cambio, ¿cuál es la diferencia del calendario solar? Es el tiempo que toma la Tierra en darle una vuelta completa al Sol, que son 365.25 días. Y los 365.25 días no coinciden con las 12 lunaciones que equivalen a 354 días. ¿Cuántos días tiene nuestro año actual? 365. ¿Sí ven? Ya van viendo todos los desfases que han habido. Aquí solo nos da 354 días. Como tampoco coinciden con números exactos en la rotación de la Tierra. Entonces, aquí juega... Es sumamente complejo esto. El movimiento de rotación juega su papel. El movimiento de rotación de la Luna sobre la Tierra o alrededor de la Tierra juega su papel, y aún la Tierra alrededor del Sol, como es lo que se llama el movimiento de traslación. Correcto, ¿sí? Ahora, ¿cómo comenzaba el día en el calendario babilónico? El día empezaba en el atardecer, en el ocaso, ¿ok? A la caída del sol, ¿ok? Y el año con la primavera. Pero tras la invasión macedónica se arraigó la costumbre de comenzar el día a la puesta del sol y el año con el otoño. Y el día babilónico constaba de 2 periodos de 12 horas, o llamados 12 Verus. Cada Verus duraba 30 Gesh. Ahora, en Babilonia, el año se dividía en 2 estaciones solamente, invierno y verano. Así lo dividían ellos. De hecho, cada quien era libre de hacer su calendario como deseaba. ¿Ok? Otro calendario de importancia y que compete con el entorno donde estaba Israel es el calendario egipcio. Y aquí vamos a ver un poco de diferencia del calendario egipcio. El calendario egipcio, los egipcios fueron los primeros en hacer un calendario solar. Aproximadamente 3.000 años antes de Cristo. Ellos calcularon, hermanos, casi exacto el tiempo del movimiento de traslación. Increíble. Qué tecnología. Y no tenían los aparatos como los tenemos ahora, ¿no? El año solar se lo ha establecido en 365.24, 21, 89, 67. Es decir, 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45.98 segundos. Nuevamente, ¿es exacto? No es exacto. Y los 365 días y algo no es divisible prácticamente para nada que sea exacto, ¿sí o no? Entonces, todo eso trae problemas. Miren, ese es el calendario egipcio. El que estaba dividido en 12 meses de 30 días cada uno, organizado, escúcheme bien, pero cada mes, ¿sabe cuántos periodos tenía? Nuestro mes, ¿cuántos periodos tiene? ¿Llamados qué? Semanas. ¿Cuántas semanas tiene cada mes nuestro? 4 y alguito.
¿no es verdad? Porque 7 por 4, 28. Pero las semanas egipcias, ¿saben cuánto duraban? 10 días. Eran 3 semanas o 3 periodos de 10 días, lo que hacía el mes de 30 días. ¿Sí ven? Entonces, y ese calendario que usaron los egipcios tuvo mucha influencia. Recordemos que Israel está pegado a Egipto. Y de hecho Israel vivió en Egipto. ¿Ok? Entonces, el calendario egipcio está dividido en 12 meses de 30 días, cada uno organizado en 3 periodos de 10 días. Al final del último mes de cada año, bueno, si multiplicamos 12 por 30, ¿cuánto es? 360. ¿Y qué pasa con los 5 días? Bueno, pues lo daban de cachito y le llamaban los epacómenos. Y esos 5 días era prácticamente fiesta. ¿Sí? Que faltaban, los 5 días que faltaban eran dedicados a varios dioses egipcios. Entonces ahí era una fiesta religiosa para los dioses egipcios. Esos 5 días, los epacómenos, como le llamaban. Vimos que el calendario babilónico fue dividido en 2 estaciones, invierno y verano. Pero el calendario egipcio estaba dividido en 3 estaciones. ¿Sí ven? ¿Cuáles creen que eran? ¿Invierno, verano, primavera, otoño? No, ninguno de esos nombres. La primera estación se llamaba el desbordamiento. Miren, hay una foto. Esa es la estación de Ajet. Y aquí está el símbolo. Ahí dice Ajet. ¿Ok? Ellos calculaban el tiempo del desbordamiento del río Nilo, que cada año sucede. Entonces, esa es la primera etapa. Después del desbordamiento, ¿qué cree que vendría? El secamiento. El secamiento. ¿Qué hace la gente después de que ya la tierra está mojadita y todo? Sembrar, correcto. Viene la siembra en la estación de Peret. Ahí está el símbolo que significaba eso. ¿Sí? Y después de sembrar, cosechar, correcto. ¿Sí? Ustedes saben mucho. La cosecha, la estación de Shemu. ¿Sí ven? Ahí está. Esas eran las 3 estaciones que había en Egipto. ¿Ok? Y ustedes pueden ver ahí, yo sé que está un poquito lejos, pero ustedes pueden ver el año, 365 días, 3 estaciones, 12 meses, el mes de 30 días, 3 semanas de 10 días, como ustedes pueden ver. Gracias a esta página web que encontré esta información muy buena y con los símbolos egipcios que significaban su transliteración, el tiempo. Entonces está la primera estación, la segunda estación y la tercera estación, ¿sí ven? Y al final están los epagómenos, los 5 días, ¿no? ¿Sí ven? Que van en nuestro calendario actual del 14 de julio al 18 de julio. ¿Sí ven que es totalmente diferente al que usamos nosotros ahora? ¿Estamos? Ok. Vamos al siguiente puntito. El año egipcio fue dividido en 3 estaciones de carácter agrícola. ¿Estamos? La inundación, que es a finales del verano y otoño nuestro. La siembra en el invierno y principios de la primavera. Y la última es la recolección, finales de la primavera y principios de verano. ¿Ok? ¿Estamos? Ahí les pongo. Recolección. Muy bien, entonces ya hemos visto algunos calendarios babilónicos. ¿Por qué es importante? Porque de ahí fue ¿quién salió de ahí? Israel. De ahí salió Israel. ¿Quién salió de ahí específicamente? José. ¿Quién es el padre de la nación de Israel? Abraham, correcto, Anita. Abraham salió de Ur de los Caldeos. ¿Ok? Entonces, ahí vemos, por eso es importante estudiar el calendario babilónico y el egipcio, porque después Abraham descendió a Egipto también, si vemos la importancia. Ahora vamos a ver el calendario hebreo. ¿Ok? Y le he hecho una diferencia entre el calendario hebreo bíblico y el calendario judío.
Ya vamos a estudiar luego el calendario judío, que se parecen, pero tienen diferencia. ¿Ok? Ya vamos a ver eso. Ahora, venga conmigo a Génesis 1.14. Alguien me lo lea rapidito. Génesis 1.14. ¿Sabe dónde está Génesis? Allá está sentada Génesis. A ver, Génesis 1.14. ¿Ya abrieron sus Biblias? Un hermano o hermana con voz fuerte. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para el día y año. Si ven, Dios dio las lumbreras, ¿sí? Y la palabra para las estaciones, la palabra en hebreo es Moadim. Y la palabra Moadim también significa las fiestas de Jehová. Si ve la conexión de lo que les había venido diciendo, que los calendarios también fueron hechos con propósitos religiosos. ¿Sí? Entonces, ahora, pero el Señor dice que no solamente el sol y la luna. Miren lo que dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones por días y años. Y el versículo 15 que dice, y sean por lumbreras en expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreasen en el día y la lumbrera menor para que señoreasen en la noche. Hizo también las estrellas, sol, luna y estrellas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tú puedes organizar todo eso, toda esa licuadora en la cual vivimos, que es el universo, donde hay millones y millones de estrellas y que está en constante movimiento, igual que la Tierra, igual que el Sol, igual que nuestro sistema solar llamado la Vía Láctea? Pero es ahí donde lo interesante que Dios nos hace ver. Entonces vamos a ver, este es el calendario astronómico de Dios, ¿no? Que nos lo da nuestro propio Creador. El calendario astronómico proporciona la medición de unidades temporales fundamentales, basándose en la observación del Sol y de la Luna, ¿y qué más? Y algunas estrellas, ¿sí? ¿Cómo estableció el Creador? ¿Estamos? Ahora, ¿quién estableció el calendario hebreo? ¿Quién lo estableció? Si no lo saben, venga a Éxodo capítulo 12. ¿Moisés? Dios, correcto, Milton. Éxodo 12 del 1 al 2, ¿alguien me lo lee? Recuerden que Israel vivió 400 años aproximadamente en Egipto. Entonces tomó todas las costumbres, como vemos, porque siguieron cometiendo las mismas abominaciones al poco tiempo. Así que pues era obvio que también tomaran todos los sistemas de Egipto. ¿Ok? ¿Qué dice Éxodo 12, del 1 al 2? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será principio de los meses para ustedes, será el primero en los meses del año. ¿Y cuál fue ese mes? ¿Ah? El mes de Abib. ¿Ok? Ese fue el primer mes. Venga conmigo ahí en Éxodo capítulo 13, versículo 4. La Biblia nos da muchos detalles al respecto. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, que más tarde, cuando fueron a Babilonia, la cambiaron a Nisan. ¿Sí ven? Por eso usted vio el calendario babilónico, Nisanu. ¿Se dan cuenta? Pero Dios le dice, este es el mes de Abib. Y la palabra Abib significa cuando es la madurez de la cebada. Está Abib, ya la cebada está Abib, está madura, está lista para cosechar. Ahí empezaba el año. Y ese mes es más o menos cuando inicia la primavera, por ahí, por ese tiempo. Como ahora, ¿se ve? En estos días. De hecho, hermanos queridos,
el día lunes, hoy martes, bueno, ya estamos casi 9 de la noche, ya de acuerdo al calendario hebreo, ya es miércoles ahora, porque el calendario hebreo, el día empieza ¿a qué hora? A las 6 de la tarde, entonces ahorita ya estamos en las 2 horas y 52 minutos del día miércoles, del día 3 de Abib. De acuerdo a los judíos, dicen ellos, del año 5779. ¿Sabían ustedes eso? ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo empezó la primavera? En nuestro calendario gregoriano. El 21 de marzo. ¿No verdad? Supuestamente ya ahí cambió la primavera. ¿Sí ven? Entonces el calendario hebreo no necesariamente empieza con el inicio de la primavera, sino cuando la cebada esté Abib. Eso lo dijo el Señor. El Señor nos diferenció a su pueblo aún en el calendario de todo. Entonces ya les voy a decir y ya les voy a mostrar esa información al final. ¿Ok? Entonces Dios dice que en el mes de Abib lo sacó. Este será el mes de Abib. Éxodo 23:15. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Éxodo 34:18, también mire lo que dice. Éxodo 34:18. La fiesta de los panes sin levadura, Dios lo vuelve a recordar. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Hermano, ¿cuántas veces lo repite el Señor en este libro? ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, el día empezaba al ocultarse el sol. ¿Por qué en el calendario hebreo y en el calendario judío actual, el día empieza a las 6 de la tarde? ¿De dónde sacaron eso? ¿Alguien tiene alguna idea? Yo le he dicho muchas veces. ¿Por qué el día empieza a las 6 de la tarde? A la caída del sol. ¿Nadie se acuerda? ¿No? Génesis 1. Vengan a Génesis 1, por favor. ¿Alguien que me lea Génesis 1:5? Fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana segundo día, y fue la tarde y la mañana tercer día, y así sucesivamente hasta el día sexto. De ahí toman el inicio del día, porque el día bíblico empieza tomando en cuenta la tarde-noche. A mí siempre se me ha hecho raro desde que tengo uso de razón, ¿por qué nuestro día empieza a la medianoche? ¿Usted nunca le pareció raro de que nuestro día empezara a la medianoche? ¿No es verdad? A mí siempre me pareció raro, digo, sería bueno que o empezara desde que amanece, ¿no? Pero a la medianoche, como medio macabro, ¿no? Tendría más largo el día. ¿Ah? Tendría que ser más largo el día. No, igual son 12 horas de luz y 12 horas de noche. ¿Sí? En los equinoccios es así. Bueno, en Ecuador es así, porque estamos en la mitad del mundo. Ahí no hay 4 estaciones, solo hay 2. Y siempre son 12 horas de día y 12 horas de noche. ¿Se dan cuenta? O sea, en el Ecuador amanece a las 6 de la mañana del Sí, día. y a las 6 de la tarde se oculta. Eso es casi todo el año. Somos ordenados los ecuatorianos. Raros, ok. Ok, es que recuerden que, como les dije hace un momento, el planeta Tierra, que no solamente tiene el movimiento de rotación, también tiene otro movimiento, ¿cuál es? Aparte del movimiento de traslación, el movimiento de inclinación de su eje. ¿Por qué ahorita ya estamos sintiendo más calorcito? Porque el eje del planeta se está inclinando otra vez hacia el medio, que ya estuvo el 21 de marzo. Ahora nos estamos inclinando más para acá y nos estamos acercando nuestra cara norte más al sol. ¿Me hago entender? ¿Sí?
y cuando viene el invierno alejamos la cara. Es como que usted ponga un calentador aquí, ¿no? Si usted aleja la cara va a sentir menos calor, pero si usted acerca la cara se va a estar quemando. Es lo mismo que pasa con el planeta. Entonces cuando en el hemisferio norte es verano, por ejemplo, en el hemisferio sur en cambio está más lejos, es invierno y viceversa. ¿Ok? Entonces vemos ahí que la semana también era de 7 días. ¿Ok? ¿Dónde está? Ups. Perdónenme, me perdí. Ahora, Dios dio las fechas y dijo que este es el calendario bíblico hebreo. El primer mes, el mes de Abib, que está puesto aquí, ¿no? Que después le llamaron Nisan. Todos los meses que ustedes ven acá, en grande, son meses nombrados en el exilio o posteriormente, pero los meses pequeñitos que usted alcanza a ver aquí, esos son dados en la Biblia. Y que estos meses fueron tomados tal vez en el periodo que Salomón tuvo mucho comercio con los fenicios. Entonces de ahí tomaron. Pero la Biblia sí menciona el mes de Abib, el mes de Sif, el mes de Tanim, que es el mes séptimo, el mes de Bul, solo esos meses, ¿ok? Pero el orden es este, si ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, el mes de Adar es el último mes. Y como les decía, cada cierto periodo de tiempo hay que añadirle un mes más para poder compensar esa diferencia, esos desfases, esas inexactitudes. Y entonces se le añade el mes del Beadar o Adar 2, como lo llaman otros. Este sería el Aleph Adar y este es el Beadar. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo. Es como que diga Adar A y Adar B, o Adar 1 o Adar 2. ¿Estamos? Entonces, pero este fue el orden que dio el Señor. El primer mes, el mes de Abib. Y de ahí lo siguiente. ¿Ok? ¿Estamos? Y ustedes pueden ver aquí la correspondencia. El mes de Abib, antes del exilio, después del exilio se llamó Nisan. ¿Si ve la similitud con los nombres babilónicos? ¿Si ve? Iyar, Siwan, Tamuz. Dios pagano. Ab, Elul, Tishri, Marjeshan, Kisleu, Tevet, Shevat, Adar y Beadar. Y la correspondencia en nuestros meses. Cada mes bíblico hebreo no es exactamente el inicio de nuestro mes. Como les dije, ayer lunes empezó el mes de Abib, con el primer día. ¿Ok? Que debió haber empezado el domingo, pero ya les voy a indicar al final. ¿Estamos? Y cada 3 años se intercala el mes de Beadar. ¿Sí ven? Cada 3 años. ¿Estamos? Y aquí está la comparación que les decía de los meses babilónicos con los meses hebreos. Nisan, Ayaru y Yar, Simanos, Siwan, Dusu, Tamuz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Gracias a Dios por esos hermanos que han subido todo eso. Vamos a la hoja. El calendario hebreo fue establecido por Dios, correcto. Era un calendario lunar de 12 meses. Por los desfases e inexactitud del mismo, cada cierto año, sería cada 3 meses, se añadía un mes a ese año. Los meses del calendario hebreo o bíblico son de 30 días exactos, siendo el primer mes del año el mes de... ¿Cuál es el primer mes del año bíblico? Abib. Tel Aviv. Acuérdense de la capital política de Israel ahorita, Tel Aviv. ¿Ok? Tel significa ciudad, Aviv, la ciudad de Aviv, Tel Aviv. ¿Ok? Tel Geser. ¿Estamos? Y ahí están todas las referencias al mes de Abib. ¿Ok? Otro aspecto importante era que el día empezaba, como le digo, miren, otro aspecto es que el día empezaba en la tarde y la Biblia da nombre a los días de la semana. No. Dios establece la semana de 7 días. ¿Ok?
Pero jamás la Biblia da nombres a los días de la semana. Y el último día que le da un nombre, pero no es que significa lo que comúnmente la gente cree. ¿Ok? Aquí tienen un cuadro de cómo son llamados los nombres de los días de la semana en hebreo. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Hamishi, Yom Shishi y Yom Shabbat. ¿Qué les llama la atención en estos siete nombres? Todos tienen la palabra Yom. ¿Y saben lo que significa la palabra Yom? Yom. Aquí está. Yom. Es día. Y es primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y día de... ¿Ah? Reposo. Día de reposo. Shabbat jamás, nunca significa sábado. La palabra sábado no existía en tiempos bíblicos. Al menos hasta antes de Jesús. ¿Estamos? Existió cuando ya el Imperio Romano conquistó Israel. Pero eso fueron ciento y algo de años antes de Cristo. ¿Estamos? Ahora, esto es sí, lo siento mis hermanos de la vía, pero esto está equivocado. No significa domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Esto está wrong, diría el gringo. Lo correcto es esto. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, día de reposo. Esto no lo publicaron ellos, esto lo edité yo. Porque es lo correcto. Porque Yom Rishon no significa domingo. Significa día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto. ¿De dónde viene eso? Venga conmigo a Génesis, capítulo 2:13. Génesis 2:13. Bueno, ya vimos cada uno de los días, ¿no? Y fue la tarde y la mañana el día primero. Fue la tarde y la mañana el día segundo. Fue la tarde en el capítulo 1. Pero venga capítulo 2:13 de Génesis y usted me va a decir algo ahí. ¿Cuál es el nombre que le da a ese día el mismo Señor? ¿Lo tiene alguien? 2:13. El nombre del segundo día. Perdón, mía. No, sorry, perdón. Error de secretaria, es 2:3. Perdón, 2 del 1 al 3. Póngale una rayita ahí, es 2 del 1 al 3. ¿Ok? Sorry, desde el 1 lee, Marita. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el día séptimo él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si ven ahí ese juego de palabras, día séptimo, aparece, ¿cuántas veces? 3. Entonces es Yom Shavuot. Pero el Señor le llama Yom Shabbat, porque en ese día reposó. La palabra reposó es Shabbat. No existe la palabra sábado. ¿Estamos? ¿Ok? Vamos a la hojita. El día empezaba a ocultarse el sol. Ya vimos todos esos pasajes, ¿no? La semana era de 7 días que son nombrados del primer al sexto día, como lo hemos visto. Y el séptimo día se le llama Shabbat, que quiere decir Día de reposo. reposo. ¿Ok? Exactamente. Es decir, que los días de la semana no tenían nombres, ni tampoco se especifica que el primer día de la semana fuera el domingo, o el lunes, o el martes, o el miércoles, o el jueves, el viernes, el sábado. No dice eso en la Biblia. De hecho, en Levítico 23 dice, el versículo 1, estas son las fiestas solemnes de Jehová que convocaré, las tomaré como santa convocación. 6 días trabajará y el séptimo día será Shabbat, día de reposo para el Señor. Pero ¿cuál es el primer día? ¿Cuál fue el primer día de la semana? A saber cuál fue. ¿Estamos? ¿Ok?
otro aspecto, ahora vamos a ver que ese calendario hebreo fue afectado por el calendario romano. ¿Ok? Recuerden que, como les dije hace un momento, creo que fue por el año 135 a.C. que Roma invadió y conquistó Israel. Creo que por esa fecha. Ustedes ven que el imperio romano sigue expandiendo más y más y más. ¿Y qué hacía cada nación, cada pueblo que conquistaba a otro pueblo? ¿Qué generalmente hacía? Exacto, Marco. Les imponía sus tradiciones, les imponía sus leyes, les imponía sus costumbres, todo, y su calendario. ¿Ok? Entonces vamos a ver que también en la bota itálica, ¿sí? O en la península itálica, tuvieron muchos pueblos, como Roma, como Júpiter Glacial, Alba Longa, Danubio, Tibur, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada pueblo tenía su calendario. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a la hojita. Los pueblos itálicos primitivos tenían diferentes calendarios lunares, cada uno con su propio número de meses, su propia duración del año y de los meses. Por ejemplo, los habitantes de Alba Longa tenían un calendario de 10 meses, imagínense. De 18 a 36 días cada mes. ¡Wow! Esos meses sí que eran bien raros, ¿no? Imagínense. Los de Lavinia tenían otro año, un calendario con un año de 374 días. ¡Qué rico! Ese calendario me gusta, más largo el año, ¿no? Así cumplimos menos años, ¿no? ¿Sí? Y estaba distribuido en 13 meses. Y los etruscos tenían meses basados en la luna llena. De acuerdo a las lunas llenas, así eran los meses, ¿ok? Ahora, ¿quién hizo el calendario romano? ¿Ustedes conocen algo de eso? Que ven a la derecha. ¿Quiénes son estos? A ver, alguien que lo reconozca. No hay ningún. A ver, Blanquita. A ver, Blanquita, tú sí reconoces esto. ¿No? Eso está en Guatemala. Yo vi en la ciudad de Guatemala, le hicieron Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Y supuestamente el calendario romano se lo atribuyen a Rómulo. Y él hizo un calendario de 10 meses lunares. Observen bien los meses. Los meses eran enumerados, valga la redundancia, en orden numérico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Y le pusieron nombres de deidades, algunos nombres, no todos, como ustedes pueden ver después. Y aquí está la lista de esos 10 meses. Tenemos a Marcius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilius, es el quinto mes, Sextilis, el sexto mes, September, es el séptimo mes, October, el octavo mes, November, el noveno mes, y no es inglés, es latín, y December es el 10º mes. Ahora, ¿se dan cuenta de algo? ¿Se dan cuenta de algo? Hoy día, el mes de septiembre, ¿qué orden tenemos? El noveno. ¿Sí ven todo el relajo en los calendarios? ¿Ok? Entonces, así fue el primer calendario romano, que fue después ya reformado y cambiado por lo que llamamos el calendario juliano, que ya lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, vamos a la hojita. El calendario romano, según la tradición, es atribuido a Rómulo, mítico fundador de Roma. Comprendía de 10 meses lunares. Ahora, es interesante que entre el fin del último mes y el comienzo del año siguiente, había un periodo que no correspondía a ningún mes. Era el invierno. Como ustedes pudieron ver en la tabla anterior. No tomaban en cuenta el invierno. Dado que ese periodo, ¿sí?,
no se hacía nada, solamente estar abrigadito en casa. No se hacían labores agrícolas, ni tampoco se hacía actividad militar. Nadie salía a la guerra en invierno, en ese tiempo. No sé si usted ha escuchado cuando David dice, cuando salían, no los hombres, cuando venía el tiempo de la guerra. En la Biblia vemos en el libro de Samuel o de Reyes, cuando los hombres salen a la guerra. ¿Cuál es ese tiempo? Es ya cuando llega la primavera. Ahora sí vamos a guerrear, a matarnos unos a otros. ¿Ok? Pero el calendario romano dejaba ese espacio de invierno. ¿Y qué hacían en ese espacio en todo ese tiempo? Se hacían purificaciones, rituales. ¿Sí ve? Ese es un mosaico de lo que hacían. Sus purificaciones, un mosaico. ¿Ok? Y establecían el inicio del año en el equinoccio de primavera. Aquí está lo que les decía hace un momento. Si ve la inclinación del planeta, las inclinaciones. Por eso es que tenemos los dos equinoccios. La palabra equinoccio significa que en ese día exactamente hay igual cantidad de luz, igual cantidad de oscuridad. ¿Están? Los solsticios al revés. Significa mayor sol, mayor cantidad de luz, y en el invierno, el solsticio de verano, mayor cantidad de sol, y en el solsticio de invierno es menor cantidad de sol. ¿Ok? Vamos al ojito. Este periodo de que no constaba en el calendario romano se dedicaba en parte a ritos de purificación colectiva en la transición de un año a otro. Era una especie de tiempo muerto. Imagínense si a veces nosotros aquí hay gente que no trabaja, ¿no es verdad, Isaías? ¿No es verdad? Tiempo muerto, Isaías. En el invierno no puede trabajar en roofing, en techo, porque con el tremendo frío, ¿no es verdad? ¿Sí ves? Entonces, el calendario, por tanto, duraba alrededor de 304 días. Imagínense. El equinoccio de primavera se situaba en el primer mes. ¿Ok? Y como vimos en el cuadro anterior, los primeros meses, lo vuelvo a repetir el cuadro, los primeros meses se le daban nombres de deidades. Martes, en honor a Marte, padre de los fundadores míticos de Roma. Era el hombre protector romano, ¿sí? Como agricultor y como soldado. Después, Aprilis, hay varias conjeturas con respecto al mes de abril, o Aprilis. Se creía que era consagrado a Venus o a Apru en etrusco, u otra posible traducción o concepto era porque en ese mes eran que las flores aperires, se abrían las flores. Ustedes ven ahora que cómo florecen ya, ¿no? Y en el mes de Mayus, algunos afirman que está dedicado a la diosa Maya, madre de Mercurio. ¿Ok? Junius, consagrado a Juno, la reina de los dioses, protectora del hogar, de los matrimonios y de las mujeres. ¿Ok? Hasta ahí le daban nombre. Pero del quinto al décimo solamente en orden, como es quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. ¿Ok? Pero, y ahí también lo ven ustedes, ya en un cuadro, los 10 meses. Ok, vamos a los 10. Los primeros meses se llamaron con el nombre de una deidad, de un dios pagano. Recuerden que todos estos eran paganos. Oculto al que estaban consagrados. El resto era nombrado solo por el orden que le corresponde. Pero en años posteriores, varios reformadores cambiaron el nombre de algunos de estos últimos meses, como por ejemplo ustedes ven el mes de julio y el mes de agosto. Ya vamos a ver por qué se le pusieron julio y agosto. Al mes séptimo se le llamó julio y al mes octavo se le llamó, a ver, ya me mareé, ahorita vamos a verlos. ¿Okay? La reforma que hizo el calendario fue hecha, se le atribuye a Numa Pompilio. ¿Okay? Fue el segundo rey de Roma. Estas reformas que se hicieron.
el calendario fue reformado a partir de la época etrusca, como el siglo 7, el siglo 6 a.C. Aunque algunos creen que fueron los etruscos que lo reformaron, pero la tradición romana le atribuye la reforma a Numa Pompilio. Era segundo rey de Roma. Ahora, cuando digo segundo rey de Roma, es que recuerden que primero Roma empezó así y después se convirtió en república. Cuando ya se convirtió en república, ahí ya vinieron los reyes. Rómulo y Remo fueron los fundadores de Roma. Ya después, con el tiempo, se convirtió en república. ¿Ok? Por el año 716 a.C. Y si ven, y luego de que fue reformado, ¿no? Se modificaron la duración de los meses para que duraran 29 y 31 días sucesivamente, y se añadieron 2 meses adicionales después de diciembre, que fueron los meses de Januarus y Febrarus. ¿Ok? Pero miren dónde los colocaron. Después del 10º mes, que era el mes de diciembre. ¿Ok? Pero como estos eran los meses muertos, ¿qué cambio hicieron? ¿A dónde colocaron enero y febrero? Los colocaron al principio. ¿Correcto? ¿Ok? Ahora, y los romanos ponían la cantidad de números a los meses de 29 y 31 porque eran supersticiosos y decían que los números pares daban mala suerte. Imagínense, siempre hubo eso en las religiones del misterio, la superstición. 21. En esta reforma se modificó la duración de los meses para que duraran 29 y 31 días sucesivamente. Y se añadieron 2 meses adicionales después de diciembre, Januarus y febrero. Y se hicieron otras reformas también, como por ejemplo, ustedes ven, ¿por qué el mes de febrero es tan cortito? Y así pasó el año a durar 355 días. ¿Por qué julio y agosto tienen 31 días? ¿Ah? Y octubre. ¿Sí ven? ¿Y por qué al pobre febrero le quitaron tantos días? Porque así les dio la gana, porque como eran los otros nombres, Julio, en honor a Julio César, no, pues tiene que ir un poco más de días. Entonces le sacaron un día otro mes y se lo pusieron a Julio. Y años después el Senado decidió ponerle el otro mes el nombre de Augusto César, en honor de Augusto, pues se llama agosto. ¿Sí? Pues a ese también le van a poner 31 días porque fue un emperador. ¿Sí ven? Simplemente porque así lo quisieron. Ahora, observe algo en todos los calendarios que hemos venido viendo. Las semanas van rotando y los días no van coincidiendo. ¿Se dan cuenta? Porque si el mes tiene 30 días, la semana tiene 7 días, 7 por 4, 28, entonces van tomando poco a poco de otra semana. ¿Sí ven? Y se hace todo un revolú, por así decirlo. ¿Estamos? Y ahí está, si ven, ya ordenado, nuevamente los he puesto y ya lo ordenaron, ya January, February, si ven, 29, 28, en Martius 31, Abril 29, si ven, así estaba el calendario romano, ninguno con 30 días. ¿Por qué ninguno tenía 30 días? Porque era de mala suerte. ¿Se dan cuenta? Ok, eso era antes de Cristo, ¿ok? Recuérdenlo, esta reforma fue por el año 153, por allá antes de Cristo, ¿ok? Y ya después colocaron, si ve, el mes 11, noviembre, siendo el mes noveno, lo dejaron al 11. Y diciembre, que era el mes 10º, ahora es el 12º. ¿Qué desbarajuste, ¿no? Pero así es nuestro calendario, ¿ok? Vamos a la página, a la hojita. La tradición de empezar el año en marzo continuaba hasta el siglo II antes de Cristo. ¿Sí? Estamos dando inicio a las campañas bélicas. Ya en la primavera, así todo el mundo prepararse a guerrear. Desde el 153 a.C. se cambió el ciclo lunar por el ciclo solar. De aquí que, dado que el año natural empezaba y acababa en el solsticio de invierno, a finales de diciembre, el calendario pasó a comenzar en enero. Esa es otra cosa también. ¿Por qué empezamos
nuestro calendario en medio del invierno. ¿No es verdad? Aquí, Aquí, aquí enero es invierno, por eso. pero en Centroamérica no. No, pero igual, enero, ¿no? O al inicio de la primavera, o al inicio del verano, o al inicio del otoño, al inicio del invierno, ¿no? Pero en medio del invierno. Así que hicieron los romanos y como ellos conquistaron el mundo, pues ahí estamos chantados ahorita. ¿Ok? Entonces, de aquí que, dado que el año natural empezaba y acababa, ¿no? Se comenzó a poner el año desde enero. Los meses siguieron conservando sus nombres anteriores. Por lo tanto, septiembre, que era el séptimo mes, se convirtió en el mes número 9. De 7 lo pasaron a 9, pero se quedó con el nombre de séptimo, pero es noveno. Suena chistoso, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o sí? ¿Estamos? Ok. Y aquí, hermanos, agárrense con esto. ¿Qué ven ahí, hermanos? Eso es una tablilla que se encontró. Como le digo, gracias a Dios tenemos muchos recursos. ¿Ok? Tal vez no lo alcancen ver muy bien desde allá, o creo que sí. Pero no sé si ustedes alcanzan a ver que hay letras desde la A hasta la H. A, B, C, D, E, F, H. A, B, C, D, F, H. A, B, C, D, F, H. Ok, ¿cuántas letras hay de la A a la H? A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Cuántos? 8. ¿Y qué corresponden eso? Los 8 días de la semana. El calendario romano tenía 8 días. ¿Ok? ¿Estamos? Miren acá también, esa es otra foto y ustedes pueden ver ahí los 8 días de la semana, de la A hasta la H, otro y otro acá. Todo está lleno así. Y esto, gracias a Dios, que hay registro de eso. ¿Ok? Este está más claro, ¿sí ven? A, B, C, D, F, H. ¿Sí ven? Y ahí están los 8 días de la semana. ¿Cuántos días duraba la semana romana? 8 días. ¿Ok? Muy bien. Tenga presente eso. 23. La semana en el calendario romano duraba 8 días. El octavo día era día de descanso llamado Nundinae. ¿Se dan cuenta? El octavo día era el día de descanso. ¿Ok? Pero como el calendario romano tenía muchas inexactitudes, muchos desfases, ¿no? Entonces, por ahí aparece un emperador llamado Julio César, ¿no? Y ahí está el caballerito, Julio César, ¿no? Y Julio César le hizo reformas al calendario romano. Y por eso se llamó el calendario juliano, que fue adoptado por todo el imperio romano. Y de hecho, hasta el día de hoy hay países que lo siguen usando. ¿Estamos? Y entre esos países, ¿quién está incluido? Israel. ¿Se dan cuenta de lo que trato de decirles? Todo se mezcló. Vamos a ver ciertos datos importantes. Estamos ahorita y he tratado de colocar, hermanos, los calendarios en una forma cronológica. ¿Se dan cuenta? Los babilónicos, los más antiguos, aunque bueno, los egipcios, después vienen los itálicos o romanos, ¿sí? Que nos interesa, ¿no? El calendario juliano introducido por Julio César en el año 46 antes de Cristo. 708 AUC. ¿Qué significa eso, pastor? Quería que tomaran en cuenta. Si usted alguna vez ve esto, AUC, significa ad urbe condita. Y pastor, ¿qué es eso? Ok. Significa 708 años desde la fundación de Roma. Urbe es ciudad, ¿ah? ¿Ok? Entonces, después de 700 años que Rómulo y Remo fundaron Roma, según la historia y lo que dice, aparece Julio César y reforma el calendario romano. Entró en vigencia como ley absoluta en el año 45 a.C.
poco antes de que Roma conquistara Egipto. Y como le dije, era el calendario predominante en el mundo romano. Recuerden que toda la cuenca del Mediterráneo era la piscina romana. ¿Estamos? Y luego en la mayor parte de Europa también fue tomándose el calendario juliano y otros lugares, hasta que fue sustituido progresivamente por el calendario gregoriano. Miren, del año 46 a.C., ¿cuándo apareció el calendario gregoriano que actualmente usamos? Lo dije en los primeros puntos. 1582. O sea que pasaron más de 1600 años, más de 1600 años. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Pero el calendario juliano, hermano, prácticamente es el calendario que más se ha usado en el mundo. 1600 años aproximadamente, del 45 a.C., que entró en vigencia, hasta el calendario gregoriano que lo abolió Gregorio XIII, el calendario juliano, son prácticamente más de 1600 años. Increíble, ¿no? Ahora, miren, el calendario juliano seguía teniendo los mismos meses del año, ¿sí? ¿Ok? Así que vamos al siguiente punto. El calendario juliano tiene un año regular de 365 días dividido en 12 meses. Se agrega un día bisiesto a febrero cada 4 años. El año juliano tiene por lo tanto un promedio de 365.25 días. ¿Qué significa? Tiene un cuarto de día más en el año. Y lo van ajustando aproximadamente con este día adicional a la duración del año solar. O sea, se trató de llegar exactamente al calendario solar, al tiempo del movimiento de traslación. ¿Ok? Ahora, pero el calendario juliano, hermanos queridos, escuchen bien esto, siguió manteniendo la semana de ¿cuánto? De 8 días. ¿Ok? Pero muchos soldados asentados en Egipto, ya Egipto era propiedad de Roma, ellos, como en todo Medio Oriente y Egipto usaban semana de 7 días, los soldados romanos se fueron acostumbrando a la semana de 7 días. Y esa práctica la tomaron los siguientes emperadores romanos. Ya estamos hablando después de Cristo. ¿Ok? Entonces, esa práctica de tomar los 7 días de la semana ya se hizo común ya prácticamente a finales del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, hasta el cuarto siglo. Pero había un pequeño detalle. ¿Cuál era el primer día de la semana romana? ¿Domingo? Ese es el problema, como le dije al principio, asumimos que siempre fue así. ¿Lunes? ¿Fue lunes? No. Aquí está, gracias a Dios, la arqueología nos ayuda. En los baños de Tito en Roma hay escrito, o esta piedra, como ustedes ven aquí, con los 30 días del mes, el año, si ve de 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 figuras ahí. ¿De qué son esas figuras? Dioses paganos. Y ahí está el orden de los días de la semana del calendario romano y después del mismo calendario juliano. Entonces, ¿cuál era el primer día de la semana? Este caballero. ¿Y quién representa ese caballero? Ahí lo van a ver de pronto un poco mejor. Yo creo que mejor está en el anterior, ¿no? ¿Sí ven? ¿Quién es ese caballero con esa como hoz? Es este caballero que está aquí. Hey, ¿qué pasó? Ok, vamos a la hojita primero. Aunque la semana constaba de 8 días, los soldados romanos asentados en Egipto comenzaron a usar la semana de 7 días,
que predominaba en los países del Medio Oriente. Poco a poco la introdujeron en su país, reemplazando la semana oficial de 8 días. Y se llamaba la semana octaviana. ¿Por qué? Porque era la semana en honor a Augusto César. Y Augusto significa octavo. ¿Se dan cuenta? Y los siguientes gobernantes romanos toleraron. Ahora, ¿cuándo apareció Augusto César? Hello. ¿Hace 100 años atrás? ¿Ah? ¿Cuándo apareció Augusto César? ¿Nunca han leído en la Biblia ese nombre? ¿Ah? Sí, pero no. Ok, Lucas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya en tiempos de Cristo había la semana de 8 días. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Ok, y los siguientes gobernantes romanos tomaron esta práctica de la semana de 7 días, pero manteniendo siempre el mismo orden. El primer caballerito de la izquierda lo vamos a ver ahorita nuevamente. ¿Ok? ¿Ya están? Sorry, ¿ya? ¿Copiaron? 7 y práctica. ¿Estamos? Ok, miren acá. ¿Qué ven ahí ustedes? Ahí están los dioses. Eran los dioses voladores. ¿Serio? No les miento. Ellos creían que todos esos astros eran dioses que giraban alrededor de la Tierra. Y ahí tenemos la luna, lunes, martes, Mercurio, miércoles, jueves, Júpiter, viernes, sábado, domingo, el sol. Sunday, día del sol, correcto, Sunday, clarito en inglés, me gusta más en inglés. El día del sol, ¿sí ves? Ok, ahora vamos a la hojita. Los días de la semana se nombraron de acuerdo a los dioses paganos, astros visibles que giraban alrededor de la tierra. Sol igual, domingo o día del sol. Ahí lo tienen. ¿Ok? Luna, lunes, martes, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno. ¿Ok? Ahora bien, pero ¿cuál era el orden? Nuevamente vuelvo a ese petroglífico o esa piedra que se encontró en los baños de Tito en Roma. ¿Quién era el primer día? ¿Quién es el caballero con la hoz? Ahí lo tienen. ¿Saben quién era ese caballero o ese dios mitológico pagano romano? Saturno. Así lo graficaban a Saturno. Ojo, mire, con la huedalla dice ahí, diciendo que para mí es una hoz, yo no sé, pero ¿cómo le llaman ustedes a esto allá en su país? Una hoz, ¿no? ¿Ok? Si ven acá el dibujo con la hoz, ¿sí ven? Con la hoz. Y ese es el dios Saturno. ¿Ok? Ahora, ¿quién le sigue a Saturno? ¿Este quién es? Parece la Estatua de la Libertad. ¿Ah? ¿Cuál es el siguiente día? ¿Lo ven ahí? O sea, leen ahí, Deus Soli Invictus. El sol. Entonces, Saturno, Sol y los otros posteriores, Luna, Marte, miércoles. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿cuál fue el primer día de la semana en el calendario juliano? El sábado, correcto, Marquito. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero ¿cuál es el primer día de la semana supuestamente ahora?
Y nosotros insistimos que el primer día de la semana es el domingo. Dice, el primer día de la semana, no. Porque asumimos que siempre fue así. No siempre fue así. Ahí está. La arqueología y la historia nos aclaran. Y decimos que el domingo es el día del Señor, que el domingo resucitó el Señor. La Biblia me dice que solo dice el primer día de la semana. ¿Qué día era ese? A saber. ¿Ok? Vamos a la hojita. Pero de acuerdo a los registros encontrados en los baños de Tito en Roma, el primer día de la semana era en honor al mayor dios de los romanos, Saturno. Igual, sábado. ¿Ok? Pero en el año 321, escúchame bien, ¿hasta cuándo duró esa semana en que el primer día era Saturno? Hasta el año 321 después de Cristo. Cuando el emperador Constantino I el Grande, no solamente que ya estableció y promulgó ley de que la semana era de 7 días, sino que cambió al domingo como el primer día de la semana. Eso es historia, no me estoy inventando nada yo. Ya que Constantino, que algunos creen que era cristiano, era adorador pagano de Mitra, el dios sol invicto. Constantino nunca se quiso bautizar. ¿Era cristiano? ¿Estamos? Ahora, recuerden, estamos en el año 321 después de Cristo. ¿Qué pasó para atrás? Me olvidé de decir algo. Me adelanté el tiempo. Estamos viendo el calendario juliano, ¿no? 45 antes de Cristo. ¿Qué pasó en el 70 después de Cristo? Con los israelitas. ¿Vilmita? No, años 70 después de Cristo, Vilmita. Los romanos destruyeron. Tito, el mismo Tito, en los baños de Tito, el mismo Tito destruyó Jerusalén y el templo. No quedó piedra sobre piedra. El Señor lo profetizó años atrás. ¿Y qué pasó en el año 135? Perdón, 135 después de Cristo. En el año 135 después de Cristo, escúchame bien, hermano, no quedó ningún israelita en Israel. Hasta ahí les llegó a la coronilla los romanos. Fue la última revuelta, la revuelta de Bar Kokhba, ¿sí? Donde el emperador de ese tiempo, Adriano, sofocó esa revuelta y expulsó a toditos los israelitas de Israel. Y ahí es cuando viene y le cambia el nombre a Siria-Palestina. Le cambia el nombre a Jerusalén por Aelo Capitolina. Entonces, ¿dónde estaban los judíos? Diseminados por todo el mundo romano. ¿Qué calendario seguían los judíos? El calendario que regía ahí. Entonces, ¿qué pasó con los días? Se perdieron. Y de hecho, vamos a llegar ahora al calendario judío. ¿Ok? Por tratar de en la diáspora, tratar de ubicar las fiestas judías, ¿no? Un príncipe llamado Hillel II, ¿sí? Trata de elabora lo que le llamo yo el calendario judío, el calendario que actualmente usa Israel, el calendario judío. Pero ¿cuál es la diferencia de este calendario? Que Hillel II hace una combinación lunar-solar. El calendario hebreo, por eso lo puse aparte, era totalmente lunar. Esta es una combinación de calendario lunar-solar. ¿Ok? Entonces hizo una mezcla ahí. ¿Ok? Vamos a la hojita. Ahora, el calendario judío, al igual que el calendario hebreo, ¿desde cuándo toma el tiempo? ¿Desde cuándo? ¿Qué es esto? Desde la creación de Adán, desde el Géminis,
del mundo, desde Génesis, perdón, del mundo. El calendario judío actual hecho por Hillel II, miren qué año, 359 después de Cristo. Hermanos queridos, si en el año 135 fueron expulsados de Israel, hasta el año 359 después de Cristo, ¿quién quedaba? Para que haya tomado una secuencia, y como eran perseguidos los judíos, por cierto, porque le hicieron la vida imposible a los romanos. ¿Se dan cuenta? Y ahí en el 359, que es Hillel II, hace el calendario lunar solar muy parecido al calendario chino. Empieza con el génesis del mundo, según la tradición judía ocurrió. Miren lo que dicen, hasta me causó un poco de risa. Los judíos dicen que la creación de Adán fue el domingo 7 de octubre del 3760 a.C. Oh, sí, claro, tú estabas ahí. ¿Se dan cuenta? Decía ese personaje de la época nuestra, Tres Patines. ¿Tú estabas ahí, chico? ¿Ah? Imagínense. Y que ese día para ellos equivale al primer día del mes de Tisri del año 1. ¿Se dan cuenta? Ahí nace Adán, en el primer día del mes de Tisri. Y también hicieron algo. Ellos cambiaron el orden de los meses que el Creador había dado. El día igual empezaba al atardecer, ¿ok? Y el mes empieza cuando se ve esta señal en el cielo. ¿Cuál es esa señal? La luna nueva. La astilla de la luna nueva. ¿Y qué tenían que hacer los sacerdotes? Siempre estaban pendientes observando el atardecer para ver si aparecía la luna nueva. Si no aparecía la luna nueva, todavía no concluía el mes. Todavía seguimos en el mismo mes anterior. ¿Qué me quiere decir eso? Que los meses no son exactos. Y te lo voy a comprobar justo en estos días que ha pasado. Vamos a la hojita. El día en el calendario judío empieza al ocaso del sol, o al atardecer, o a la caída del sol, como vimos en Génesis 1. La semana de 7 días se mantenía de acuerdo al calendario bíblico. El mes es el ciclo que la luna da alrededor del sol, 29.5 días. El inicio del mes es marcado por la astilla de la luna nueva, como vimos en la foto anterior. El año consta de 12 meses de 30 días, que dan 360 días. Añadiendo un mes bisiesto cada cierto tiempo, que es el mes de Adar 2, como en el mapa que le presenté anteriormente. ¿Estamos? Pero el calendario judío actual ha cambiado el orden de mi Creador. Ahí tienes, Ashley, mira. Ha cambiado el orden que Dios dio en su palabra. Si Dios lo dice tantas veces, así Dios lo diga una sola vez en la Biblia, hay que obedecer. Dios no tiene que repetir 2, 3, 4 veces para darnos a entender que es una orden. Cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos, les gusta que le repitan 2, 3, 4 veces. Ah, que no te oí. No, una sola vez habla Dios y basta. Amén. ¿Estamos? Ahora, ellos cambiaron el orden. Miren acá, este es el orden bíblico. Le llaman calendario religioso y este es el calendario civil. El día de ayer no hubo fiesta en Israel. Debió haber habido. Este es el año nuevo, el mes de Abib o Nisan. Pero ¿cuándo ellos celebran el año nuevo? En el mes de Etaní, o llamado Tishrei, que es por el mes de agosto, septiembre, octubre, por allá. No me acuerdo bien ahorita. Pero si ven, este es el orden que Dios dio y este es el orden que ellos tienen. Entonces, el mes de Abib quedó en el mes número séptimo. Y Dios ordena que en el primer día del mes séptimo se celebre una fiesta. ¿Saben cuál es la fiesta que se celebra el primero del mes séptimo del calendario bíblico? Los judíos hoy la celebran como el Año Nuevo Judío, también llamado Rosh Hashanah, que significa la cabeza de año. Pero ese día
Levítico 23 y otros pasajes dicen que ese día hay que celebrar la fiesta de las trompetas, Yom Teruah. ¿Ok? Vamos a la hojita. Oh, ahí está, miren, ahí está el orden invertido. Ahora es el 1 acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y añadiendo el mes de Beadar, como 13 cada año preñado, como le dicen, o el año bisiesto que le llaman. ¿Ok? Vamos a la hojita. El calendario judío actual ha cambiado el orden de los meses fijados por el Creador. Colocan el séptimo mes de Etanín como el primer mes del año. Etanín o Tisri, recuerden. Prefiero usar los nombres bíblicos, Etanín. ¿Ok? Y el primer día de ese mes, como el año nuevo judío o Rosh Hashanah, también cabeza de año o inicio de año. ¿Ok? Eso significa cabeza. ¿Ok? Corresponde a la fiesta de las trompetas, Yom Teruah. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ya vimos que el calendario judío fue creado o inventado en el año 359 después de Cristo, tiempo en el cual regía el calendario juliano. Recuerden, el calendario juliano comenzó a regir desde el 45 a.C. ¿Y cuándo fue modificado? Este caballerito fue el que lo tiró abajo. ¿Ok? Simplemente le hizo una modificación. Lo que llamamos el calendario gregoriano, el que tenemos actualmente. Y este fue el autor, Hugo von Compagni, más conocido como el Papa Gregorio XIII. ¿Sí? En el año 1572 mostró su desconformidad con el calendario juliano. ¿Saben por qué? Porque como habían pasado cerca de 1600 años, la fiesta de la Pascua... déjenme decirles algo, perdón que me había olvidado. ¿Qué pasó en el año 325 después de Cristo? ¿Alguien lo sabe? Seguro que no. En el año 325 después de... A ver, mis muchachos que han ido conmigo al Museo de la Biblia. En la planta baja, los que entramos primerito, yo les he mostrado, ¿se acuerdan? Ahí hay como foto, qué sé yo, grande de una reunión. El concilio de Nicea. En ese concilio, los arzobispos y papas, que por cierto estuvo Constantino y fue citado por Constantino, querían independizarse totalmente de la chusma judía, por así decirlo, y no querían establecer la misma fecha de la Pascua que los judíos. Por eso en el concilio de Nicea establecieron que la Pascua se iba a celebrar el primer domingo después de la luna llena del inicio de la primavera. Y arrastramos esa tradición. No como dice la Biblia. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasó? Desde el 321 y en adelante, como el calendario juliano no era exacto, entonces iba desfasando todo el calendario y la Pascua que celebraba la Iglesia Católica caía en marzo. A inicios de marzo todavía era invierno. Entonces eso le molestó a Gregorio y contrató a unos especialistas ahí para que modificaran y calcularan bien todos los desfases, y entonces ahí es donde nace el calendario gregoriano que hoy tenemos. Ahora, ahí está, mostró su desconformidad con el calendario juliano porque la fecha de la Pascua se estaba celebrando en los primeros días del mes de marzo. ¿Ok? Entonces, pero fue finalmente el 24, mire, ahí está, miren, ahí está, Julio César o Gregorio XIII, ¿cuál de los dos manda? ¿No? Y ahí mandó Gregorio XIII, ¿ok? Vamos a la hojita, muy importante este dato, tome nota de esto. El 24 de febrero de 1582, el Papa Gregorio XIII establecía el calendario gregoriano como el nuevo calendario oficial del mundo católico. Ahora, dígame algo, en 1582, ¿qué pasaba con la Iglesia Católica Romana?
eran los mandamases. ¿O no? Exacto, Marquito. Eran los mandamases de todo el mundo antiguo prácticamente, de toda Europa, del viejo continente. ¿Ah? Entonces impusieron el calendario, el nuevo oficial calendario del mundo católico, ya que el calendario juliano tenía 10 días de diferencia hasta esa fecha. El Papa decidió, escúcheme bien, mire el salto que dio el Papa. El día 4 de octubre de 1582 dice, no, hoy no es 4 de octubre, hoy es 15 de octubre. Y todo el mundo obedeció, no es 4, es 15. Es como que yo le diga, hermanos, hoy estamos 20 de abril. Dimos un salto cuántico de 10 días. Nos envejecimos 10 días más. Eso hizo. Ahora, ¿qué pasó con esos 10 días? Y el orden de los días de la semana. Son 10 días, no cuadra una semana completa. ¿Me estás captando a dónde quiero llegar? ¿Ah? Se hizo otro relajo, otro revolú. Y otra cosa, cuando Gregorio trata de ajustar el calendario, ¿cuál es la referencia que toma? ¿Desde dónde parte Gregorio? Milton, lo dijiste hace un momento. Después de... Estamos en 2019 después de Cristo. Supuestamente Gregorio toma el nacimiento de Cristo como el punto de partida. Y toma el año que nació Cristo como el año 1. O sea que ya le aumentó un añito. ¿Ok? No le tomó como año 0. ¿Me hago entender? Sino que ya era el año 1. ¿Ok? Entonces... de ahí se desfasó 10 días y también vamos a ver esto. La noticia de este cambio se diseminó a través de Europa. No solo se utilizaría el nuevo calendario, sino que esos 10 días se perderían para siempre. El año nuevo comenzaría el primer día de enero en vez del 25 de marzo. ¿Te das cuenta otro relajo ahí? Recién en 1582 es que se comienza a usar oficialmente el 1 de enero como el inicio del año. Y habría un nuevo método de determinar la fecha de la Pascua, no la Semana Santa, que todavía escucho ahí a grandes siervos de Dios. Y yo digo, ¿y las 51 semanas restantes no son santas? Yo solo pregunto, ¿ok? Porque yo creo que las 52 semanas del año son santas. Lo que creo yo, no sé. ¿Ok? 35. Mi querido Gregorio toma en cuenta el nacimiento de Jesús. Pero mira, ¿Jesús nació realmente en el año 1? Hoy en día la tecnología, la historia, la arqueología, los descubrimientos arqueológicos nos dan pistas muy claras y muy fidedignas de que Jesús ni siquiera nació ni en el año 1 ni en el año 0, sino que nació, mira, nacimiento de Jesús dice aquí del 6 al 7 antes de Cristo. O sea que Cristo nació antes de Cristo. Interesante, ¿no? Mira, del 6 al 7, acá en este primer cuadro, en este segundo cuadro, mira, aquí está el primer censo de Cirenio, que pudo haber sido del 6 antes de Cristo. Aquí pudo haber nacido Cristo. Acá está en la construcción del templo de Herodes, el nacimiento de Jesús lo fechan el 6 antes de Cristo. Entonces hay un margen de entre del 4, yo le he hecho un poco más extenso el margen del 4 al 8 antes de Cristo, para darle un poquito más. Entonces, si ven, ¿cuándo nació Cristo? A saber. ¿Qué día nació Cristo? 25 de diciembre. No, a saber. Tampoco como los judíos o los judíos mesiánicos. Dicen que Cristo nació en la fiesta de las trompetas, el 1 de Tisri. Oh. Es forzado, no hay base escritural bíblica para afirmar eso. Pero de seguro Jesús no nació 25 de diciembre. Esa es la fiesta de la Saturnalia, el solsticio de invierno.
Y bueno, eso es tema de otra cosa. Vamos a la hojita. Gregorio tomó como referencia calculando el nacimiento de Cristo. No como el año 0, sino como el año 1, donde vemos que se pierde un año. Además de eso, de acuerdo a la historia, a la arqueología, los eruditos aseguran que el nacimiento de Cristo no ocurrió en el año 0, sino entre el 4 al 8 a.C. Yo le he puesto 4 a 8, aunque otros lo tratan de dar menos margen de error, pero a la cuenta nadie sabe. Hermanos, lamentablemente no creo que ustedes ven desde ahí esto, pero aquí están algunos calendarios principales del mundo, su vigencia, el ciclo de calendario, ¿no? Y todo el revolú, como ustedes ven aquí también el calendario gregoriano, como les dije en su momento. China fue el último en adoptarlo en 1949 y todavía hay países que no lo adoptan, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Ah? No sabemos en qué fecha estamos. Así es. No podemos ser dogmáticos y absolutos al afirmar, porque yo escucho a veces a grandes predicadores que yo admiro, decir que, por ejemplo, el 1 de septiembre del año 520 a.C. Ageo dio su primer mensaje. Y dan el día de la semana. Hermanos, como ustedes ven, todo esto ha sido un revolú. Ha sido un desbarajuste total hasta el día de hoy y sigue siendo. ¿Ok? Así que, ¿qué podemos decir? El fechar exactamente los tiempos ha sido y es tan difícil y tan complejo, hermanos queridos. Vemos las muchas diferencias entre días, entre semanas, entre los nombres de la semana, entre los meses, la cantidad de días en cada mes, aún en años, en los calendarios. Por lo que es muy improbable, escuche bien, es muy improbable que, por ejemplo, digamos que el primer día de la semana del calendario bíblico sea el domingo. O que el mes de abril que actualmente estamos no lo fue hace miles de años atrás. ¿Es correcto o no correcto, hermano? ¿Quién puede afirmar eso? ¿Por qué Dios no nos dejó tantas pistas sobre eso? Porque no vemos pistas en la Biblia. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y Shabbat. Y por cierto, déjeme decirle que habían muchos Shabbat en el año, como los tenemos nosotros aquí. Hoy, aquí en Occidente y aquí en Estados Unidos de América le llamamos holidays, ¿no es verdad? Son días de descanso. ¿Cuál es nuestro día de descanso aquí en América? El domingo. ¿Qué otro día de descanso tenemos? Como que no hay ninguno. El día de Martin Luther King, el 4 de julio, ¿no verdad? Esos son holidays. En hebreo se llaman Shabbat. El día de acción de gracia. El día de acción de gracia es un Shabbat, es un día de reposo. Que es jueves y de ahí el 2 días, 3 días después, vienes al domingo, tienes otro Shabbat, otro día de reposo. A veces los lunes, ¿no? El día del presidente es lunes, el día de Martin Luther King es lunes, ¿no? El día de Columbus Day también creo que le dan libre, ¿no? También es lunes, ¿sí ves? O sea, tienes 2 Shabbat seguidos, domingo y lunes. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Nuestro año gregoriano 2019, escúcheme bien, el que estamos actualmente, no es el mismo para muchas naciones del mundo. Que aunque usan este año por el sistema comercial mundial, pero cada uno de los países o culturas tiene su propio año. Por ejemplo, Israel en este momento está en el año 5779. Los musulmanes están en el año 1440. Miren, ellos están más nuevitos.
¿ok? No voy a entrar en detalle desde cuándo cuentan ellos, ¿ok? China está en el año 4716. Los budistas están en el año 2561. Los coptos. ¿Qué son los coptos? Los coptos son la iglesia oriental que se dividió de la iglesia de Roma. ¿Ok? Son la misma iglesia católica que se dividió hace 1741 años. De ahí toman la fecha. ¿Se dan cuenta? Es la iglesia católica que existe en Egipto, en el norte de África, Medio Oriente, por allá. ¿Ok? Hermanos, no sé si alcanzan a ver lo que están allá atrás, pero esto es pan caliente. Ustedes saben, su pastor le gusta investigar mucho. Yo investigo mucho y por algún tiempo estuve viendo muchos videos de un hermano llamado Michael Root, que mi esposa me decía, ¿hasta cuándo todos los días ves a ese señor? A ese viejito. Tiene una barba grande y su ministerio no está aquí lejos, está en Carolina del Norte, Carolina del Sur. Bueno, ese hermano se ha rajado la cabeza con gente de la NASA, con gente de Israel, para tratar de elaborar un calendario más exacto. Pero aún con este calendario que ustedes tienen al frente, miren que es el mes de Abib del 6019, según él, ¿sí ven? No estamos en el 5779 del año judío, como dicen los israelitas. Él dice que estamos en el año 6019, ¿ok? Pero este es el calendario abril-mayo del mes de Nisan de 5779 del calendario judío. ¿Sí alcanzan a ver? A mí me llegó el día sábado en la noche un correo de él diciendo que, mire lo que dice aquí: use this page only if renewed moon is not seen on April 6. Tradúcelo, Xiomarita, para los hermanos. Use esta página solo si La luna nueva no se ve en abril 6. y la luna nueva no se vio en abril 6, sino al atardecer del día domingo 7. Por eso es que domingo 7, ¿dónde estamos? Abril 12, 11, 9, 8, 7, aquí. Abril 8, el primer día que se vio la astilla. ¿Se dan cuenta? Él hace su calendario astronómico. Miren acá, no sé si alcanzan a leer. El calendario del creador por Michael Root es un calendario astronómico y también agricultural, porque él trabaja con gente en Israel, con un instituto que se llama Avid Observation in Israel, donde Deborah Gordon es la que maneja eso. Ellos están viendo cuando la cebada, la espiga de cebada está Avid. Y cuando la espiga de cebada está Avid y coincide con la nueva luna, ahí empieza el mes. Supuestamente este año él había calculado que el mes de Abid o el nuevo año iba a empezar en abril 7. Pero no fue sino hasta un día después que apareció la astilla de la luna nueva. ¿Qué te quiere enseñar eso? No hay exactitud en los calendarios. Y por lo tanto, yo no puedo afirmar nada absolutamente o dogmáticamente de que tal día, tal hora, tal fecha, tal año va a suceder tal cosa o sucedió tal cosa en el pasado. Por eso ustedes siempre me escucharán decir aproximadamente, porque con las fechas, hermano, nadie sabe, ¿sí? Y como les digo, ¿dónde está? Si ustedes quieren, ahí está, miren, sus contactos, es el Astronomical and Agriculturally Corrected Biblical Hebrew Calendar. ¿Sí ven? Y con esas, ahora, ¿cuándo cae la Pascua? Miren lo que dice aquí. If the new moon is sighted on April 6, disregard this calendar page and use the previous page, Abid 8. Este es Abid B y este es Abid 8.
Pero como no apareció la luna, él mandó una modificación del calendario. Es un calendario astronómico agricultural. Ahora, ¿cuándo cae la Pascua? La Pascua del 14 de abril cae el día 21 de abril. Ese día vamos a celebrar la Pascua, el día domingo. ¿Ok? ¿Ah? ¿Estamos? ¿Ok? Ahora, para finalizar, hermanos, ya ahí terminamos. Hermano, por eso nuestro Señor ratificó y testificó y dijo: nadie sabe el día ni la hora. Y no solamente de cuando Él vendrá, de los tiempos, hermanos. Porque el ser humano, como ustedes han visto con todo esto, es que ha estado tan enredado con calendarios y esto, que podemos concluir es que no sabemos exactamente qué día estamos. Hoy día puede ser que sea domingo y lo estamos tomando como martes, ¿sí o no? Eso es relativo y sin importancia. Por lo tanto, creemos que nadie tiene la seguridad de los días, de la semana, de los meses o años. Solamente nuestro Dios, quien es eterno. ¿Cuál es el problema con el ser humano? El ser humano está limitado al tiempo, a la materia y al espacio. Nuestro eterno Dios no está limitado al tiempo, ni a la materia, ni al espacio. Que Dios les bendiga y espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para sus vidas.